La semana pasada nos planteábamos en relación al sufrimiento cómo nos afecta. Veíamos que puede afectarnos en nuestros valores, veíamos que puede afectarnos en nuestras relaciones y veíamos que también puede afectarnos en cómo vemos al Señor, la imagen que tenemos de Él. Lo estuvimos viendo en el personaje de Job, cómo a pesar de las circunstancias, a pesar de todo el sufrimiento que él tuvo, cómo se mantenía firme a sus convicciones, firme y fiel en su relación con el Señor. Hoy nos planteamos, ¿merece la pena el sufrimiento? ¿Le mereció la pena sufrir lo que sufrió Job? ¿Tenía sentido? ¿Había algo que aprender? ¿Era una prueba, era un castigo diabólico? ¿Cuál era el propósito de ese sufrimiento? Una explicación al sufrimiento, desde luego, que nos ayudaría a pasarlo de una manera mejor. Muchas veces repetimos soluciones y frases de esas que conocemos y que creemos que al que sufre puede ayudarle. El Señor tiene un propósito, el Señor al que ama disciplina, o es necesario que entremos en el reino de los cielos a través de pruebas y tribulaciones. En el sufrimiento de Job vemos como no vale para nada el darle ese tipo de coletillas y comentarios, porque quien está sufriéndolo es él. Como ya explicamos sobre la mentalidad de los pueblos antiguos, lo que ellos pensaban era que lo que Job estaba sufriendo era precisamente como consecuencia de su vida. Algo malo habría hecho para lo que estaba sufriendo. Y esa mentalidad también la vemos en nuestra sociedad hoy en día. Para el cristiano es diferente, pero el caso de Job es un caso en el cual se nos describe cómo una persona que podemos considerar buena está sufriendo. Los amigos de Job le dijeron frases de este tipo, frases hechas que parecen que aportan la sabiduría para pasar de esa situación de crisis, pero la realidad que vimos es que ninguna de ellas le ayudó. Sus amigos le decían, dichoso aquel a quien Dios corrige, no rechaces la lección del Todopoderoso, porque hiere, pero pone la venda, golpea, pero él mismo cura. Si eres honrado, intachable, entonces se ocupará de ti. Tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro, pero ¿es esa la explicación adecuada a nuestro sufrimiento? ¿Tiene sentido y explicación el sufrimiento? Hoy vamos a reflexionar sobre esto. ¿Se puede encontrar sentido en medio del sufrimiento? Job representa a los que sufren una crisis, quizá están en un estado también de depresión, aquellos que tienen un sufrimiento y un dolor. Y las religiones en general, e incluso nosotros en el cristianismo, podemos ver cómo en un mundo sin sufrimiento se puede llegar a tener sufrimiento y buscar muchas explicaciones. En Génesis hay una explicación de por qué un mundo ideal, un mundo creado por Dios, un mundo que, como dice el texto bíblico, el Señor vio y dijo que era bueno, llega a ser un lugar inhóspito y un lugar lleno de sufrimiento. En la historia de Job vemos que el sentido del sufrimiento podría ser, algo que aprender, mejorar su relación con Dios, o incluso al final del todo vimos que tiene una relación diferente y un concepto diferente de Dios. Pero a Job no le ayudaba nada ese final que por supuesto él no conocía, él estaba sufriendo durante todo el tiempo. Fuimos creados por Dios con un propósito. Él ha dicho que somos hechos a imagen suya y puede ser que lo que soportamos ahora sea muy duro, pero debes saber que una crisis no puede acabar con el valor tan grande que tiene tu existencia. ¿Cuánto dolor podemos soportar? Ante la respuesta de los amigos, Job exclama, ojalá pudiera pesarse mi queja y mi tormento, pesaría ahora más que la arena del mar. Job tuvo dudas, pero se mantuvo firme. Viéndole a él y otras muchas experiencias, yo diría que, la resistencia humana a veces es sorprendente de cómo puede resistir al dolor y cómo soporta más allá de lo esperado. Pero ¿vale la pena vivir en medio de la desgracia? Job se desesperó muchas veces y dijo, ¿por qué no morir en la matriz? ¿Por qué no expiraré
al salir del vientre, está en cierto modo maldiciendo su vida. Por cierto, no está maldiciendo a Dios, desea la muerte y se pregunta si de verdad vale la pena vivir en el pozo de sufrimiento donde se encuentra ahora. Job había perdido incluso la dignidad humana. Podemos recordar esa imagen sentado encima de unas cenizas, en una situación que sería estar, digamos, en el vertedero de la ciudad, una degradación total física en la cual ni siquiera sus amigos pueden reconocerle. Por ello es tan importante empezar a andar ese camino de buscar un sentido al sufrimiento, de buscar la respuesta a esa pregunta, ¿merece la pena vivir a pesar del sufrimiento? Y encontrar la respuesta, una respuesta positiva. Volvemos a la pregunta. ¿Tiene una explicación el sufrimiento? Es lo que Job se plantea en el capítulo 6 y dice, si me explicáis las cosas, callaré. Hacedme ver en qué me he equivocado. Los argumentos razonables persuaden, pero ¿qué demuestran vuestras razones? ¿Creéis que un discurso zanja una cuestión y que solo es viento la voz desesperada? En Job 6, 24 al 26. No podemos quedarnos solo con la cosmovisión que traen sus amigos y de la que hemos estado hablando antes. Has hecho algo mal y aquí tienes la respuesta. Bueno, abundando en el texto bíblico, Pablo dice a los romanos que todos pecaron y que por eso están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús dice que bueno no hay ni siquiera uno. De ese versículo podemos decir que es justo que todos suframos, que es justo que todos tengamos el sufrimiento porque ni aún uno es bueno, pero realmente cuando volvemos a ver al personaje de Job, a nosotros se nos ha presentado como perfecto y bueno. El texto no te da una explicación, no te aclara, y lo que sí queda claro es que es lícito hacerse todas estas preguntas. Pero, ¿será que en el sufrimiento tenemos algo que aprender? Estamos de acuerdo que nadie quiere sufrir, pero que es una parte de la vida. Hablar del sufrimiento cualificadamente, quien lo va a hacer es aquel que lo ha sufrido en primera persona. Tiene que ser desde dentro. Y la verdad es que Job puede hablar del sufrimiento mucho más que todos esos amigos que estaban visitándole. ¿Podemos hablar de aprendizaje en medio del sufrimiento? ¿Sería este el sentido del sufrimiento? ¿Aprender algo como personas? Creo que es un tema delicado. Hay algunos que piensan, y conocemos muchas historias de superación, es decir, han pasado por una situación de sufrimiento, han aprendido algo en particular y han surgido, como se dice, como el ave fénix, con nuevas fuerzas, de entre las llamas y con un nuevo propósito en su vida. Pero también hay muchos casos de personas que han pasado por un momento de sufrimiento y lo que pasa es que sus vidas han sido un desastre y todo lo que ha repercutido en todos alrededor también. De manera que decir a la ligera que no te preocupes, el sufrimiento es una manera en la cual vas a aprender más, es una cosa demasiado fácil de decir, demasiado complicado de que se cumpla. Con todo esto, las grandes religiones tratan siempre de dar una respuesta a lo que es el sufrimiento. Y bueno, algo de verdad tiene que haber en lo que hay, pero lo que hay que tener en cuenta es que ese sufrimiento sale. Quizá no quisiéramos crecer así, nos gustaría no crecer a base de sufrimientos, pero la realidad en la vida está en ese sentido. Los problemas son inevitables, pero podemos extraer algún aprendizaje incluso de lo malo. Santiago dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Pedro nos diría, aunque ahora tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Y Pablo y su equipo por las ciudades que iban pasando predicaban, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Qué aprendió Job? Parece que Job obtuvo una visión transformadora sobre él, sobre Dios y sobre el mundo. Cambió su cosmovisión. Después de todo, Job ya no era el mismo. Podemos verlo en sus palabras finales. Dice, en pocas palabras, en primer lugar, reconoce sus errores. Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Una vez hablé, mas no replicaré más. Reconoce sus limitaciones. Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí.
Redescubre también la fe en Dios y dice ese versículo tan precioso que hemos escuchado y dicho tantas veces. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Terminamos diciendo que el sufrimiento y el dolor son inherentes a la misma existencia. Achacarlos a Dios o achacarlo a malos espíritus, pensar que son pruebas o son castigos del mundo, probablemente es hacer un diagnóstico incorrecto de lo que sucede y quedarnos solamente en un análisis superficial. En medio del dolor necesitamos encontrar sentido para sobrellevarlo. Para ello puede ayudarnos recordar que nuestras vidas tienen sentido más allá de ese día terrible, ese día que todos seguramente en algún momento pasemos en nuestra vida y que nos llegará tarde o temprano. Como creyentes podemos anclar en Dios nuestra esperanza y fe, aguardando su respuesta y viendo cómo Job, y tal y como él dijo, nuestro Redentor vive y él nos rescatará. Hay muchas veces que el sufrimiento y el dolor no se pueden evitar, pero sí podemos, una vez superados, hacer experiencias de aprendizaje, de sabiduría, de empatía, de reconocimiento de nuestras limitaciones e incluso de fe. Nos preguntábamos, ¿tiene sentido el sufrimiento? Sí. Yo respondo que sí, pues es una parte irrenunciable. Es una parte que no podemos cambiar, es una parte que tenemos que vivir. Lo bueno que tiene es que sabemos que aunque cuando pasemos por ese momento, lo que quizá el salmista llama valle de sombra de muerte, podremos decir, como decía él, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Te deseo para esta semana lo mejor posible y que el Señor te bendiga y te ayude a pasar todos esos momentos difíciles que seguramente todos pasemos. Que Él te bendiga.